de boxeo entre los políticos y la sociedad hondureña, cuando desde ya se hablan de irregularidades en la escogencia de los nominados, por lo que diferentes sectores llaman a la población hondureña a estar en alerta. Aquí hay una no claridad. ¿Por qué? Porque hay ciertos personajes como presidentes de la Asociación de Jueces o presidentes en su momento del Colegio de Abogados, que hoy está cuestionado, donde hoy hay una investigación, auditoría por el gran despifarro de los recursos económicos del Colegio de Abogados. Entonces, sencillamente aquí la ley no se los prohíbe, pero por ética y por moral se tuvieron que haber alejado. Diputados anuncian que este martes que retornen a las sesiones ordinarias se discutirá este tema, por lo que se pretende llevar a cabo por lo menos 25 audiencias públicas donde la población pueda conocer a los nominados y hacerse un perfil de quienes dirigirían esta nueva organización. El problema de estos órganos es que los empezamos a criticar antes de actuar. El problema fundamental de este órgano está en la integración de las personas que se seleccionen. Si no empezamos a crear ciudadanía, porque ya ve usted cuánta crítica hay porque se han nominado como candidatos a los miembros de las presidencias de los gremios que están que están enviando los listados. Con la creación del Consejo de la Judicatura se pretende eficientar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ya se mencionan nombres de miembros activos de partidos políticos como el Liberal y el Nacional, por lo que se espera mayor transparencia de parte del Congreso Nacional en esta elección. ¿Por qué el presidente de la Corte es un candidato electo de manera directa? Por 3 puntos. El primero, se hizo un análisis en diferentes consejos de la judicatura que existen en Latinoamérica hace 15, 20 años, donde no lo integraba el presidente de la Corte, no han tenido un desempeño de importancia en fortalecer lo que es el sistema judicial en esos países. Segundo, porque es el presidente de ese poder del Estado y de una u otra forma tiene que tener el conocimiento de cómo se está manejando el personal o cómo se está manejando el recurso financiero para tener ese conocimiento. Y tercero, porque el presidente de la Corte no tiene carga jurisdiccional, no integra ninguna de las salas. Entre los que ya se mencionan está Olvin Mejía, expresidente del Colegio de Abogados, Reina Solórzano, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mayra Mejía, exministra del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, así como los abogados Julio César Barahona y José Antonio Fernández Flores. Frank Rivera, Noticiero Universal. Pues teníamos algunas opiniones sobre el Consejo de la Judicatura. El mismo artículo 4 dice que la selección de los nominados se hará en asambleas convocadas por los titulares de cada institución. Dichas asambleas han sido cuestionadas si se realizaron o no se realizaron o fueron autonominados. Como habíamos mencionado, algunos presidentes de las asociaciones, ellos mismos han salido propuestos. Después de estas nóminas, el Congreso elegirá a 2 suplentes. Ahora, los candidatos a consejeros propuestos, que son, ya escuchamos algunos nombres, deben ser examinados por una comisión especial del Congreso Nacional en audiencias públicas. La comisión remitirá por medio de la Secretaría al Pleno del Congreso Nacional el listado de los que a su criterio sean elegibles. El Pleno del Congreso Nacional elegirá por mayoría calificada a los consejeros, quienes presentarán un juramento ante el mismo. Ahora es por mayoría calificada que se va a decir, y sabemos ahorita cuál es el partido político que tiene la mayoría en el Congreso. ¿Cómo valora usted este proceso que se da, esta junta, de esta comisión especial del Congreso Nacional para elegir, y también estas audiencias públicas? Tenemos la experiencia de las audiencias públicas con la Corte Suprema. Pero a pesar de que uno escucha las diferentes opiniones de los abogados, sabemos que al final la Corte Suprema termina también siendo dividida entre los 2 partidos, Liberal y Nacional, y con la presidencia del partido que está en el poder en el momento. Sí, quiero insistir en que el nombramiento de la comisión es inconstitucional, es ilegal. Ya te expliqué por qué es inconstitucional, porque el poder legislativo no puede interferir en los asuntos del poder judicial. Es una garantía constitucional, es una garantía de la doctrina, es decir, la historia de la democracia, de los países donde hay sistema republicano, o sea, dividido en 3 poderes del Estado, nos indica que no puede haber tal intervención. Entonces, como la comisión deriva de ese acto ilegal, también montar la comisión es un acto ilegal.
Y las audiencias públicas sería prácticamente solo para... Y las audiencias públicas es otro. Nosotros vamos a presentar un recurso de amparo contra ese acto que crea la comisión. Si la Corte Suprema de Justicia no lo admite, con suspensión del acto reclamado, el significado de eso sería que el Poder Judicial le esté entregando su misma potestad, su misma gobernanza al Poder Legislativo. Sería como la destrucción del Estado de Honduras. Esperamos que el Poder Judicial sea consecuente con esto y no permita ese atropello, otro atropello más a la Constitución de la República. Por otro lado, vemos que si nosotros apartáramos eso, vemos que el hecho de que el Congreso Nacional elija por mayoría calificada a los miembros de la Judicatura es una gran componenda política. Eso es un arreglo porque para ser mayoría calificada se necesitan 84 diputados. O sea que tendrían que ser forzosamente los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional. A mí me da mucha vergüenza el hecho de que estos dos partidos sean los que tengan el desastre a Honduras, porque ellos son parte de nuestra historia, son parte de nuestras instituciones y por ello son parte de nosotros mismos. Pero no puede ser que continúen haciendo lo mismo, que continúen destruyendo el país, destruyendo la nación. Eso tiene que terminar algún día y nosotros esperamos que sea pronto, porque entregarle el Poder Judicial al Poder Legislativo, al Congreso Nacional, sería el desastre de los desastres, porque ya abiertamente estaría la justicia absolutamente politizada, Marvin. En el caso, por ejemplo, actualmente hay diversos recursos de inconstitucionalidad de leyes que fueron aprobadas en el Congreso. A pesar de que existe un periodo de tiempo establecido que debe resolver, de acuerdo a la ley de justicia constitucional, para que la Corte resuelva estos recursos, algunos los resuelve con tanta rapidez como en 24 horas, como el caso de los maestros, y otros que se mantienen prácticamente congelados, como el caso del recurso de las famosas ciudades modelo. Si se diera este tipo, si se sigue este proceso y se crea este consejo, ¿cree que esto daría luz verde a que todos los proyectos constitucionales o inconstitucionales que sean aprobados en el Congreso no tengan problemas en la Corte con el riesgo de que sean declarados inconstitucionales? Es decir, sería prácticamente solo que ratificaran cualquier cosa que diga el Congreso Nacional y crearía este tipo de situaciones politizadas en el país que dañarían gravemente a la democracia. Sí, porque el nombramiento le correspondería a estos funcionarios elegidos por el Congreso Nacional. Tú sabes, ha sido una queja permanente el problema de la politización del Poder Judicial. Con esta ley, con este diseño de la ley, se va a consolidar los nombramientos políticos. O sea, desde hace muchos años, los jueces y magistrados de cortes de apelaciones y demás empleados del Poder Judicial son nombrados de dedo, de acuerdo a la política de los intereses del mando del Poder Judicial, sin concurso, sin competencia, sin probarle la capacidad a los jueces. Con esta ley se estaría consolidando esos nombramientos, porque más de la mitad de los jueces nombrados y magistrados hasta ahora no vienen de concurso, sino que vienen de nombramientos directos. Entonces la ley lo único que busca es proteger esos nombramientos, porque esta ley es absolutamente garantista, ya que refuerza la disposición constitucional de que los jueces son inamovibles. Entonces la ley va a ser un instrumento político para consolidar el statu quo, el orden establecido de cosas, y eso es a lo que nosotros nos oponemos, porque quisiéramos un país que tuviera democracia, un país donde todos los puestos se ganaran por capacidad, por concurso, por competencia, con democracia interna en los procesos de selección. Quisiéramos un país donde hubiera justicia para todos. Quisiéramos un país donde los recursos de amparo, que son los recursos más importantes, se resolvieran en el tiempo, o sea, en 23 días, y no como sucede ahora,
que se resuelven en 700 días, o sea, en más de 2 años. Quisiéramos un país donde los recursos de amparo no se admitieran por intereses políticos, como sucedió ahora mismo con el recurso de amparo admitido a favor de los 11 directores departamentales, que se resolvió con un telefonazo y pararon las destituciones de esos nombramientos. Quisiéramos un país en donde la Corte Suprema de Justicia no cerrara 15 días a mitad del año y que si a ustedes lo detienen ilegalmente preso, no tiene a dónde ir, no tiene a quién apelar. Si usted le llenan su casa, no tiene a dónde ir. Quisiéramos un país donde realmente hubiera justicia para todos y no se liberaran a los narcotraficantes por medidas cautelares. Quisiéramos un país donde hubiera poder judicial verdaderamente y no un país donde el poder judicial le da la espalda a la nación. Eso es lo que quisiéramos. Y la ley del Consejo de la Judicatura Judicial lo que va a hacer es consolidar ese orden de cosas. Consolidar el hecho de que los magistrados cerraron 15 días y no hay justicia en este momento. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Al volver tenemos más información, tenemos también ahí algunas otras opiniones que hemos recabado de los que han trascendido en los medios de comunicación. Y regresamos con el abogado Rafael Padilla, presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción. Ya regresamos en breve.